Yo solamente me voy a referir a dos o tres que espero animen el debate. Yo creo que, como en otros planos de la educación, para la educación superior necesitamos tener política. La mayor parte de nuestros países, la verdad es que no tiene políticas de educación superior, en el sentido de tener una visión estratégica de cuál es el lugar que la educación superior ha de ocupar en el desarrollo del país para los próximos 20 años. Puede haber documentos, pero tener documentos sabemos en América Latina que es algo relativamente fácil de hacer, documentos que declaren voluntades. Hay tan buenos documentos preparados en Inglaterra o en Singapur o en la India o en Estados Unidos o donde sea, que si uno los toma y resume un poco lo que hay hace y lo aplica con cierta imaginación a su país, produce un muy buen informe de la educación superior en el Perú o en el Chile o en el Ecuador o en el Brasil del año 2025. Pero ¿acaso eso ha sido y es parte de la política del país? Realmente uno no lo encuentra mucho en América Latina. No hay bases de consenso suficientes que permitiesen, si es que tuviésemos las políticas, mantenerlas a lo largo del tiempo. Entonces, este ciclo de permanente cambio que alguien observaba hoy día para la política escolar, en el caso de la política de educación superior, todavía es mucho más fuerte. Y en general, el marco institucional de la educación superior en nuestros países parte por tener un vértice extraordinariamente débil. No hay ministerio o subsecretaría o algo, una agencia pública con capacidad de dirigir una política. Uno mira los ministerios de educación que generalmente llevan esta función y mira específicamente aquella parte del ministerio relacionada a la educación superior y lo que encuentra en la mayor parte de nuestros países es una enorme precariedad institucional en la cúspide, en la cabeza pensante de las políticas, en quién debe guiar la política desde el punto de vista del gobierno. El marco institucional no estimula a las instituciones propiamente tal a superarse, a mejorar sus capacidades internas, su calidad, su eficiencia. Hay poca, entre comillas, accountability, no se le pide mucho a las instituciones que rindan cuenta, que informen. Es decir, todo lo que tiene que ver con marco institucional y políticas de mediano plazo es débil. El financiamiento es insuficiente a pesar de que ha aumentado, pero el principal problema, a mi juicio, no tiene que ver con las cantidades solamente, tiene que ver además con las modalidades que usan los gobiernos para asignar los recursos de la educación superior. Debe ser esta la única región, junto con África, donde todavía prevalecen políticas por las cuales los dineros se entregan no condicionadamente a las instituciones de educación superior, a aquellas que los reciben. Es decir, una determinada cantidad que se entrega como una especie de block grant, como una donación de la nación a las instituciones, que no está sujeto a contratos de desempeño, al cumplimiento de ciertas metas estratégicas o de prioridades, no está ligado a ciertas fórmulas que introduzcan incentivos para mejorar la eficiencia interna de las universidades, no supone que las instituciones tienen que compartir costos y buscar otras fuentes de ingresos además de las del Estado. Y es absolutamente evidente que en América Latina, como ocurre ya en buena parte del mundo, el Estado no está en condiciones ni va a ser capaz, política y haciendariamente, de financiar, de aumentar, continuadamente los recursos destinados a la educación superior o de aumentarlo al ritmo en que crece la matrícula de la educación superior. Es decir, si en nuestros países no nos convencemos que hay que agregar otros recursos, que hay que discutir seriamente el problema famoso de los aranceles, que cada vez que yo lo nombro en América Latina me dicen, ¿para qué nombra el tema de los aranceles cuando tú sabes que este es un tema tabú en nuestro país? Y sin embargo, cuando uno habla después con los rectores le dicen, uno de los problemas que me encantaría, acá nadie me lo ha dicho, quiero decirlo, pero en muchos países me encuentro con eso, que los rectores le dicen, por favor, discute tú del tema de los aranceles, porque es un tema que hay que discutir. Y yo les digo, bueno, pero ¿qué sentido tiene que yo discuta el tema de los aranceles en su país cuando usted no lo está discutiendo? Y la verdad es que los rectores saben, más allá de lo que digan, que los recursos son insuficientes y que el Estado no va a poder por sí solo
bancar todo lo que hoy día requiere la educación superior para efectivamente consolidarse como una educación superior de relativa calidad. Entonces yo creo que tenemos un enorme problema con financiamiento, tanto en cantidades, pero sobre todo en modalidades, en cuáles son los instrumentos de asignación, que parece una cuestión técnica, pero es una cuestión técnico-política de la más alta importancia en los países de la OECD. Tomen ustedes el ejemplo de los países nórdicos, que con toda su tradición social democrática de gastar mucho dinero público en la educación superior. Es decir, nadie en América Latina se imagina lo que es ser rector de una universidad en Finlandia hoy día o en Noruega, donde hay una cantidad tan grande de exigencias que tienen que cumplir las instituciones para poder seguir recibiendo el dinero. Acá, cada vez que el gobierno tímidamente da una señal, en América Latina, digo yo, no acá en Perú, que no quiero yo entrar en el debate, digamos, de las políticas nacionales del Perú, pero cada vez que un rector acá percibe una señal de que respecto de algunos recursos se le podría exigir algo más que rendir formalmente cuenta en términos de la legalidad del gasto, le parece que es una intromisión en la autonomía de la institución, cuando ese no es el caso, como digo yo, en la mayor parte de los países hoy día de la OECD, donde los gobiernos usan intensa y extensivamente instrumentos que en el fondo le generan condiciones de cumplimiento a las instituciones para poder ser financiadas. Y por último, anotaba yo como tercer área para la conversación sobre política, las regulaciones para las instituciones son en general o exageradamente altas, detallistas e inaplicables, o bien no hay las regulaciones necesarias y se permite una especie, por ejemplo, de crecimiento descontrolado, salvaje, dicen algunos, de los sectores privados, como ha ocurrido en la mayor parte de nuestros países. Colombia, Brasil, Chile, durante 15 o 20 años tuvieron crecimiento de los sectores privados completamente desregulados. Entonces vamos en esta especie de péndulo entre desregulación completa y en el otro extremo regulación exagerada y excesiva que no permite el desarrollo real de las dinámicas competitivas entre las instituciones. Entonces yo creo que aquí hacen falta regulaciones de otra naturaleza y una de las más importantes, me parece a mí, yo sé que otra vez es un tema incómodo, tiene que ver con el gobierno de las universidades públicas. Yo creo que mientras no abordemos el tema del gobierno de las universidades públicas y elijamos cada universidad la fórmula que quiera, pero que asegure por lo menos una condición, es decir, que cada vez que hay que hacer cambios importantes, el gobierno va a poder hacer cambios importantes y va a poder asumir los costos de hacer cambios importantes, lo más probable es que sigamos en esta tendencia al estancamiento o al deterioro relativo de muchas de nuestras universidades públicas. No digo de todas, porque hay muy buenas y dignas universidades públicas en América Latina, pero qué duda cabe, si somos realistas, hay una gran parte de ellas que se ha deteriorado durante el último tiempo y siempre se tiende a atribuir esto únicamente a las políticas de financiamiento de los gobiernos, que puede ser una de las causas de responsabilidad, pero los estudios muestran, allí donde se han podido hacer seriamente, que otro elemento fundamental tiene que ver con la estructura institucional del gobierno de las instituciones públicas, que entre otras cosas está construido en la mayor parte de las situaciones de tal manera que se produce un gobierno que siempre está vetado desde distintos lados dentro de la institución de manera tal que no puede efectivamente liderar un cambio. Y si después de todo lo que hemos dicho no concordamos con que hay enormes cambios por delante y que se requiere autoridades en las universidades en condiciones de hacer esos cambios, la verdad es que creo yo estamos escondiendo la cabeza respecto de uno de los problemas mayores que tiene la organización de nuestra educación superior. Muchas gracias. Uno se mueve para allá. Muchísimas gracias, doctor Brunner. Realmente fascinante su presentación, quiero destacar que además ha sido muy aterrizada a lo que es nuestra región y también el Perú, que es lo que ahora vamos a escuchar seguramente de nuestros
de nuestros panelistas. Me quedo con algunos puntos que quisiera resaltar. Primero, el que han habido cambios muy importantes en las últimas décadas en lo que es educación. Son avances muy positivos, el que cada vez mayor cantidad de gente tenga acceso a la educación, y eso que no hemos hablado mucho de tecnología, pero realmente es una transformación mundial. Lo otro, que a lo mejor uno de los problemas que tenemos en nuestros países es esta subinversión o esta bajísima inversión en educación, sumada a una improductividad de los sectores que gestionan estos ya escasas montos de inversión. Otra duda, no duda, una reflexión que me gustó mucho, además es si el modelo universitario que hoy estamos viendo no es más que el reflejo de lo que se necesitaba hace algunos siglos atrás, ¿no? Y si es lo que necesitamos para un siglo XXI, una universidad que fue creada o concebida con un modelo de educación elitista, clasista, ¿no es cierto?, privilegiado, y hoy queremos difundirlo en la misma manera, entonces no está hecho para tal cosa. Sumado eso a que nuestras universidades más tradicionales y por lo general estatales tienen un sistema de gobierno que las hace prácticamente ingobernables realmente para poder ejecutar los cambios y las innovaciones requeridas. Algo que también vemos con mucha frecuencia es la alta deserción y prolongación del periodo de estudio que nos comentaba, y probablemente de nuevo por estas currículas que hacemos muy fijas. Y por último, quisiera destacar el tema sobre si el Estado tiene la capacidad para gobernar y hacer los cambios en la educación y la necesidad imperiosa de tener planes de largo plazo. Sobre estos temas y otros nos van a conversar nuestros panelistas invitados. El profesor Manuel Burga, historiador, estudió en la Universidad de San Marcos y luego siguió estudios doctorales en l'École Pratique de París. Se graduó en la Universidad de París. Ha publicado más de 12, 15 libros realmente muy destacados y ha recibido premios muy importantes. Uno de ellos, Nacimiento de una utopía, ¿para qué aprender historia en el Perú?, La historia y los historiadores del Perú, Universidad abierta al futuro, La reforma silenciosa, Descentralización, desarrollo y universidad regional. Ha sido rector fundador de la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe, y ha sido rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del 2001 al 2006. Actualmente es vicerrector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. La doctora Fabiola León Velarde es rectora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Además ejerce como jefa de la Unidad de Transporte de Oxígeno del Instituto de Investigación de la Altura y profesora principal de la Facultad de Ciencias. Anteriormente se ha desempeñado como vicerrectora de investigación de la Universidad Cayetano Heredia, la única que figuraba en el ranking que nos mostró el profesor Brunner. Ha sido vicepresidenta de la International Society for Mountain Medicine, es académico de número de la Academia Nacional de Ciencias, ha ejercido la presidencia de un grupo internacional para el estudio de las patologías de altura. Tiene una vasta producción científica con más de 90 resúmenes publicados y más de 130 artículos en revistas científicas, autora de capítulos en varios libros de su especialidad. De profesora bióloga de la Universidad de Cayetano, es su profesión. Se graduó en ciencias, en la área de fisiología. Sus estudios de adaptación a la altura le han valido el reconocimiento a nivel internacional, por lo que participa como investigadora en proyectos de investigación de universidades de París, Francia y de Oxford, siendo Fellow Communer del Queen's College. Es reconocida además, aunque su currículum no lo diga, en ser la que ha demostrado que en el Perú es posible hacer investigación y tener resultados reconocidos internacionalmente, cuando además haces uso de las competencias específicas que tiene tu región y tu país. El profesor Gustavo Yamada es doctor en Economía por Columbia University en Nueva York, es bachiller y licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico. Actualmente se desempeña como profesor e investigador principal del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y es vicedecano de la Facultad de Economía.
También es consejero del Consejo Nacional de Educación y cuenta con innumerables investigaciones y publicaciones en el tema de educación aplicado a la economía del país. Muchísimas gracias al panel, es un honor estar con todos ustedes esta tarde y quiero cederle la palabra al profesor Burga para sus comentarios. Como prefiera. Aprovecho, interrumpo mientras vemos el tema logístico. Vamos a tener una rueda de 4 minutos por cada expositor, haciendo comentarios a la exposición del doctor Brunner, para luego tener una segunda rueda de 3 minutos cada panelista, en el que va a plantear propuestas de trabajo concretas para los siguientes tiempos. Gracias. Buenas tardes, señores, buenas tardes. Quiero empezar indicando de que fui rector de una universidad pública y trabajé durante muchos años en una universidad pública en San Marcos y ahora también soy vicerrector en una universidad privada. Entonces tengo la experiencia de ambas y cuando hable seguramente se va a reflejar de esa manera. Quiero decir también que he sido gestor y hay que leer a los entendidos en la teoría de la situación de la universidad. Pero publiqué un libro hace 2 años que se llama La Reforma Silenciosa, donde analizo el tema de lo que está sucediendo ahora en el país. Bueno, la exposición del profesor Brunner nos ha llevado por una serie de aspectos importantes de la situación de la universidad, tomando como campo de observación sobre todo América Latina. Entonces, como son bastantes, son 18 páginas las que nos ha presentado y muchas láminas con tantos temas importantes, también expuestos, también presentados, que yo voy a remitirme a, como indicó Toti Graham, a ir a lo peruano para ver cómo se traduce ahí. Entonces tomo la primera lámina, motivación aspiracional, que es en la página 2, donde analiza la matrícula en América Latina y el porcentaje de mujeres en la matrícula en América Latina. Y muestra esta curva ascendente, sorprendentemente ascendente, ¿no es cierto? Y el profesor Brunner lo dijo, refiriéndose a él mismo en su época y la época de sus hijos, y bueno, yo digo, él pone, partiendo del 70, sube la población universitaria en América Latina. Esa subida, si uno lo mira desde el año 60, es aún, lógicamente, mayor porque había muchas limitaciones para la matrícula en ese periodo aún, pero desde ahí comienza la eclosión popular de la educación superior en América Latina y en el mundo. Cuando uno mira este ascenso del número de estudiantes a nivel general, a nivel mundial, lo vi en el libro de Erich Hobsbawm, 1995, donde dice, uno de los grandes cambios que se produjeron en el siglo XX y que son irreversibles es el incremento del número de estudiantes matriculados en educación superior. Nadie lo puede revertir en el futuro, más bien la tendencia es a un progresivo incremento. Y si la cobertura en educación superior en Finlandia es 70%, en Estados Unidos 50% y en América Latina casi 30%, la tendencia es irnos a Finlandia, al 70%. Es decir, eso como constatación universal, ¿ah? Nadie nos detiene ahí y lo que tenemos que hacer es mirar qué es lo que pasa en nuestro país, ¿no? Entonces, el porcentaje de mujeres es sorprendente. Yo hoy me remito a un hecho concreto, San Marcos. En los años 60 era 20% y luego sube el porcentaje de mujeres. Ahora es igual, 50-50 en la universidad. Pero en el examen de admisión se presentan 53% de mujeres
y ingresan 48% y 54% de hombres, 54% de hombres, ¿no? Entonces hay una mayor, cuando se gradúan más los hombres que las mujeres. Y eso es parte de nuestras costumbres machistas en el país. O sea, hay otro dato que le doy al profesor Brunner de los documentos internos de la universidad, que a veces se traducían en boletines que se publicaban. El rendimiento académico de las mujeres en las carreras diversas de las 5 áreas de la universidad, desde ciencias de la salud hasta las últimas ingenierías, el rendimiento académico, los promedios de notas, las mujeres son mayores que los hombres. Y en el consejo, en el número de decanos de toda la universidad, incluido el rector y los vicerrectores, solamente habían de 25, 3 mujeres. Entonces, verdaderamente estamos viviendo otra época en algunas universidades. Bueno, eso quería agregar como tendencia a esta subida de la curva de la matrícula. Ahora, ¿por qué sube la matrícula? Esto es, como le llama el profesor Brunner, motivación aspiracional. Todos aspiramos a ir a la universidad. ¿Es racional o irracional? Yo creo que es racional. Yo creo que es racional, salvo que haya otra estructura económico-productiva del país. Ya, eso es diferente como en Alemania, como en los países europeos, donde no necesariamente hay que hacer la educación terciaria. Pero esa motivación que ha llevado a que la curva suba, ha subido por 2 razones fundamentales. Porque los niveles socioeconómicos, así decimos en el Perú, niveles socioeconómicos, son 5 y tienen acceso los más bajos. Y las mujeres también los más bajos. ¿Qué es lo que ha producido esta eclosión, esta explosión, este incremento de la matrícula en educación superior? Les digo, en todo el mundo, en América Latina y más en el Perú, la crisis de la calidad. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, doctor Brunner, por la exposición. Nos parece que nos ha aclarado enormemente las posiciones que se encuentra América Latina en el ámbito universitario. Pero, sin embargo, también nos ha aclarado que hay, yo diría, 2 Américas Latinas, ¿no? Aquella que logra alguna presencia mayor en algunos ámbitos y otra, en el caso del Perú, que todavía no lo logra. En esa tabla que el doctor Brunner mostró sobre la producción científica de las universidades, no sé si se fijaron bien en los números, pero eran realmente impresionantes. La Universidad de Sao Paulo, en los últimos 5 años, tenía casi 40.000 publicaciones científicas. Esto es producción científica. La Universidad Peruana, con la mayor producción científica, tengo el orgullo de decir que es la Universidad Peruana Cayetano Heredia, no llegaba a 700 publicaciones en esos 5 años y, como mencionó el doctor Brunner, más o menos el promedio de 100 al año. Entonces, si bien es cierto, y para darles un dato adicional, la Universidad Cayetano Heredia produce casi el 40% de toda la publicación científica a nivel internacional peruana. Entonces, es un dato que a nosotros nos podría llenar de satisfacción, pero nos llena de preocupación. Y eso se ve, este es el reflejo en buena cuenta de lo que hemos estado escuchando en la mañana. Hemos estado viendo los grandes abismos que tenemos y los grandes vacíos que tenemos que llenar en cuanto a diferentes aspectos de la educación, y tal vez uno que no se trató seguramente por términos de tiempo y porque hay tantas preocupaciones en la educación del país, que es el tema del énfasis en ciencia y tecnología. También tenemos grandes falencias de la motivación vocacional por la ciencia y tecnología. En el último censo universitario vemos que las carreras menos demandadas son las de ciencia y tecnología. Si nos vamos o comparamos con países asiáticos, por ejemplo,
que en los últimos años han tenido un incremento importantísimo en su producción y en sus valores de producción per cápita, vemos que hay una diferencia abismal en cuanto es la vocación científica universitaria, que puede estar totalmente en el otro lado de la balanza, es decir, casi un 70% en los países asiáticos versus un 30-35% de carreras no científicas. Lo que ocurre absolutamente por el contrario en el Perú, 70% de carreras no científicas son demandadas. Y eso tiene que ver, como decía, por una formación en la escuela que no motiva a los estudiantes a la ciencia y tecnología, y los profesores de alguna manera también le falta capacitación en ciencia y tecnología. Esto es particularmente importante en el tema de la mujer. También el doctor Brunner mostró cifras bastante impactantes de la matrícula que han sido mencionadas en las mujeres que acceden ya a la educación superior, acceden a inclusive los mejores rendimientos que se han mencionado, pero sin embargo, en ciencia y tecnología esa presencia es muy poca. Carreras como física, matemáticas, las ingenierías mecánicas, electrónicas, la minería, y los números son tan importantes como 90% a 10% de vocación de la mujer. Y bueno, la reflexión que ahí nos cabe, que es la mitad del género humano, que no tiene además esa tendencia por la ciencia y tecnología. O sea, si no lo tiene ya una gran porción de nuestra población, bueno, la mujer lo tiene muchísimo menos. Y si a eso, y con eso termino, le sumamos el hecho que si bien es cierto la mujer está accediendo a las mayores las mayores graduaciones, es decir, accede a doctorados, a maestrías, y accede también a los primeros puestos en la carrera, luego se ve una disminución de participación de la mujer en la PEA. Y ese es otro problema bien importantísimo que tenemos que abordar. ¿Por qué las mujeres estamos llegando al mundo universitario, pero después hay una gran desaparición de la mujer en los puestos de responsabilidad y en los puestos de mayor acción en el mundo empresarial? Gracias. Voy a hablar rápido porque Toti está siendo implacable con el tiempo. A ver, yo tenía como 8 puntos, pero bueno, a uno por minuto de repente. Voy a retomar el tema del divorcio, el desencuentro del que hablaban a José Joaquín, y antes de irnos al almuerzo de nuestros amigos gerentes de recursos humanos, ¿no? Este es un tema que año a año lo venimos comentando en los CADES, en las CADES, y la verdad se nos va a pasar el tren nuevamente de la historia y pareciera que no vamos a tomar mayores cartas en el asunto, ¿no? Digamos, un indicador práctico podría ser, ¿no? Dime cuántos empresarios y egresados de tu universidad o instituto tienes en tus consejos directivos, en tu facultad, en tu consejo de carrera, y te diré, no, ¿y cuántas veces se reúnen al año? ¿Y cuántas veces revisan la malla curricular? Y te diré cuán relevante está siendo la educación superior que estás brindando, ¿no? Yo creo que ese podría ser un indicador que, por ejemplo, se podría usar para los temas de la acreditación de la calidad. A ver, lo voy a refrasear. Por ejemplo, hoy día, ¿cuántos del público son rectores, vicerrectores, decanos, vicedecanos, jefes de carrera de universidades o institutos, además de los que estamos sentados acá al frente? ¿Me pueden levantar la mano cuántos hay? Hay 1, 2, 3, 4. De una gran concurrencia, que me alegro que después del almuerzo todavía quede tanta gente en el CADE. En otros CADES ya había bajado a la mitad la concurrencia, pero fíjense, son ustedes, saludo mucho su presencia, 4 o 5, más nosotros 3, unas 8 de, no sé, unos 250, 300, en un país que ya tiene 100 universidades, ¿no? Y como 300, 400 institutos, creo. Eso nos dice mucho acerca de cuánta vinculación hay entre la educación superior, la universidad, los institutos
y el sector productivo del país. Esta es la única reunión anual que yo sepa que existe donde se trata de hacer un encuentro entre la educación y la empresa, y fíjense el resultado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que tomar cartas bien fuertes en el asunto, y ahora lo voy a relacionar con el segundo tema. Se ha señalado desde la mañana de que es bien importante en este tema de la educación superior acreditar la calidad, ¿no? Que se ha avanzado muy poco en el país en ese tema, que Chile, Colombia nos llevan 15, 20 años y los países desarrollados varias décadas. Y como ha habido esta eclosión de la oferta tan grande con tanta variedad y los chicos no están bien informados, los padres de familia tampoco acerca de la calidad, la pertinencia, hay que impulsar la acreditación de la calidad.